Muy buenas noches, mis hermanos, mi amigo. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga a todos. Acá estamos una vez más delante de la presencia del Señor, porque donde nos reunimos en su nombre, Él siempre está presente en medio de dos o de más. Y acá estamos reunidos miles de personas, porque de todo el mundo hay personas que están en sintonía con nosotros y por lo tanto estamos congregados en su nombre. El Señor está con nosotros y nos gozamos por ello. Hoy quiero compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras. Yo no sé por qué siempre el Señor me pone temas polémicos. O sea, no es que a mí me guste tocar estos temas, pero la verdad es de que Dios me los pone y yo tengo que hablar lo que Dios me pone, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Por algo el Señor lo hará, tal vez para edificación de la iglesia, para abrir el entendimiento de mucha gente que está muchas veces cerrada, y por eso creo que Dios me pone, y lamentablemente, hermano, mi cabeza es la que siempre rueda, ¿no? Porque hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, y todos apuntan siempre hacia mi persona, pero bueno, yo hablo lo que Dios me dice que hable y punto. Ya, lo que pase después no es problema mío, como yo le digo al Señor. Señor, ya es un asunto tuyo con la gente, porque yo voy a hablar lo que tú me pones y punto. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Versículo 3 al 11. Y esta vez quiero leer varios versículos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Qué tremendo. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Es decir, hasta el borde, ¿no? Llenecito. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, interesante, ¿verdad?, entonces sacan el inferior, el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, o hasta el último. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bendito el nombre del Señor. Esos discípulos parece que eran bien borrachines porque creyeron inmediatamente en él, ¿no? ¿Saben que este es el texto que todos los borrachos se lo saben de memoria? Pero si Jesús hizo vino, dicen, ¿no? ¿No he escuchado a los borrachos decir eso? Pero Jesús hizo vino, como justificando su borrachera, ¿no? No es malo. Si fuera malo, el Señor no lo hubiera hecho, ¿no? Y tienen razón, ¿eh? Ellos tienen razón en cuanto a ese punto, ¿no? Si fuera malo, el Señor no hubiera hecho, porque el Señor nunca hizo nada malo. Todo lo que el Señor hizo fue bueno, y bueno en gran manera.
Así que no era malo el vino. Dentro de la iglesia evangélica, de la cual tengo el honor de ser parte, y digo el honor porque agradezco a Dios haberme mostrado sus caminos dentro de la congregación evangélica, ¿no? Nos llamamos evangélicos porque creemos en los evangelios. Por eso nos llamamos evangélicos. No es que nos han puesto ese título porque a alguien se le ocurrió, no. Porque creemos en los evangelios, nos llaman evangélicos. Entonces, dentro de la iglesia evangélica hay gente muy radical, creyentes, pastores, presidentes de obras, que han establecido dentro de sus doctrinas y sus dogmas, porque hay puntos que son doctrinales y hay puntos que son dogmáticos, que no tienen que ver nada con las escrituras. Lo dogmático no tiene nada que ver con las escrituras. Es simplemente un aporte humano, un pensamiento de hombre. Pero las doctrinas bíblicas están claras. Y para establecer una doctrina se necesita tener en la Biblia bastante amplitud sobre el tema para poder corroborarlo en lo que dijo un apóstol, en lo que dijo un profeta, en lo que dijo un rey, en lo que dice el Antiguo Testamento, en lo que dice el Nuevo, y tiene que tener relación el uno con el otro. Entonces, habiendo esa relación, se establece ya como doctrina, ¿no? Que es la enseñanza, porque doctrina significa enseñanza o instrucción, ¿no? Y se establece como una enseñanza, una instrucción de parte de Dios. Doctrina. Mucha gente dice, nosotros somos de sana doctrina. Y no saben ni qué significa doctrina, pero son sana doctrina. ¿Y a qué le llaman sana doctrina, hermano? A lo único que le llaman sana doctrina es a que las mujeres no se pinten, no usen aretes, no se pinten el cabello, no se corten el cabello. Para ellos eso es sana doctrina. No hay otra cosa. Bendito el Señor. Pero bueno, están los radicales que ellos afirman de que el vino que hizo el Señor era un vino sin alcohol. Eso está jalado de los cabellos. Decir eso es la ignorancia más grande que puede haber. Lo acabamos de leer. El maestresala le dice al esposo, siempre en una fiesta se saca el mejor vino. ¿Cuál era el mejor vino? El añejo, ¿verdad? Aquel que estaba concentrado, fermentado, porque para decir vino estamos hablando del mosto, que es el zumo de la uva, el mosto que se ha fermentado. El mosto se convierte en vino. Entonces, no existe vino sin fermentar. O sea, eso es una cosa totalmente absurda, ¿no? Es como decir pan sin cocinar. Pan sin cocinar no es pan, es una masa de harina ahí con levadura. Eso no es pan. Para que sea pan tiene que estar cocinado y sale doradito, tostadito, crujiente, ¿no? Listo para comer. Métele mantequilla, ya me provocó ya. Pero miren, el vino, para llamarlo vino, tiene que estar fermentado. No hay otra manera. El mosto no duraba más de 2 días sin fermentar. Al siguiente día, a los 2 días, ya estaba fermentado. Ya se convertía en vino automáticamente. ¿Qué es lo que hacen hoy las compañías? Echan unos antioxidantes, unos químicos para atrasar un poco la fermentación de la uva. Para atrasar.
para que demore la fermentación y de esa manera darle un punto ya adecuado. Ya vienen ya los criterios técnicos de cada compañía que hacen sus vinos famosos, etc. Pero de la manera natural, que era la que se usaba antes, porque antes no habían químicos, no había antioxidantes, no había nada de esas cosas, se usaba lo natural, y lo natural era dejar fermentar, se ponía en odres y se ponía en tinajas, y de esa manera se fermentaba, ¿no? Toneles de madera, y se fermentaba el vino. La uva se fermentaba y se convertía en vino. Y ese era el vino que tomaban. Un vino fermentado es un vino que ya tiene alcohol. Es un vino que ya tiene alcohol de por sí. O sea, fabrica su propio alcohol. Y cualquiera que tome desproporcionadamente ese vino, pues se va a emborrachar. Definitivamente, hermano. Por eso, decir que el vino que Jesús hizo en la boda de Caná que acabamos de leer era un vino sin alcohol, eso, hermano, es una total ignorancia. Eso lo puede decir alguien que nunca ha tomado vino o no conoce de vino. Que nunca. Yo sí puedo hablarle del vino porque yo era alcohólico, hermano, a los 20 años. Así que yo sé muy bien lo que es el vino, como sé muy bien lo que es otro tipo de licores, porque tomaba de todo, hasta el pulso. Entonces, el vino era un vino fermentado. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando ya se establece la iglesia del Señor, la primera iglesia, llamada la iglesia primitiva se reunían para participar de la Santa Cena. Y cuando usted lee 1 Corintios capítulo 11, usted va a descubrir que Pablo les llama la atención, los exhorta a los hermanos, diciéndole que algunos se adelantaban a tomar su cena, porque la Santa Cena, hermanos, no era un pedacito de pan ni un poquito de vino. La Santa Cena era una cena, un plato con comida. Pero Pablo enseña que la Santa Cena debería ser un acto simbólico nada más. Y por eso se toma un pedazo de pan y un poco de vino. Porque era un acto simbólico que representaba y representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero la gente comía y se embriagaba. Dice, tanto así que había hermanos que se embriagan, dice Pablo. Entonces, Pablo les exhorta esto, ¿no? Que cómo era posible que hayan llegado a esa condición. ¿Por qué? ¿Y por qué se embriagaban? ¿Porque no tenía alcohol el vino? ¿Porque no estaba fermentado? ¿Porque era jugo de uva, como llaman algunos? No. Se embriagaban porque estaba fermentado. Nadie tomaba un vino que no estuviera fermentado, porque sin fermentar no es vino. Es un jugo de uva, un refresco de uva. Para que sea vino, tiene que fermentar y tiene que emborrachar. Por eso que los catadores de ese tiempo consideraban el mejor vino, el buen vino, ese vino añejo, porque mientras más tiempo tenía un vino guardado, más añejo y mejor sabor tenía. Y a ese le llamaban el mejor vino, por su textura, su olor, su aroma, el gusto del vino, ¿no? Tiene cuerpo el vino, dice, ¿no? O sea, era sabroso, pero emborrachaba. Como cualquier cosa que usted deje fermentar, emborracha. Usted hace una chicha de maíz, acá le llamamos chicha de jora, que es un maíz que se hierve y se meten algunas cosas más, se añaden, y panela, como le llaman algunos, acá le llaman chancaca, la panela, que es dulce, que es del azúcar, y eso se hace hervir y se cuela y una serie de cosas, y luego se deja fermentar hasta que se pone espumoso y ya está listo para tomar.
Una chicha que no está fermentada no es chicha, hermano. O sea, te vas a tomar y te va a dar un cólico, pero de Padre y Señor mío. Te va a mandar al baño. Pero la chicha, para que esté rica, tiene que estar fermentada. Entonces tiene un punto. Por eso la gente dice, está en su punto esta chicha, ¿no? Una vez me acuerdo, estábamos construyendo el templo y una hermana trajo unas botellitas de chicha, de maíz. Y pastor, para que pruebe, a ver. Y yo lo pruebo y parecía que recién la había hecho, ¿no? Estaba bien fresca la chicha. Y entonces le digo, hermana, está rica la chicha, pero a mí me gusta que pique un poquito, le digo. O sea, que esté fermentada. Y la hermana me quedó mirando, asustada, ¿no? Como pastor, me dijo, pastor. Como diciendo, ¿cómo usted va a tomar así fermentado? Los cristianos no tomamos eso. Pero yo le digo, pues yo sí. Yo soy cristiano y yo tomo así fermentadito. Me gusta. No me emborracho. Entonces, sea el maíz, sea la manzana, sea la uva y cualquier otra fruta que usted lo prepare y lo deje fermentar, va a emborrachar a cualquiera. A cualquiera lo emborracha. Así que decir que el vino que hizo el Señor en el milagro tan precioso, el primer milagro que hizo al convertir el agua en vino, decir que era un vino sin alcohol, que no emborrachaba, eso es falso. Eso es falso. Es más, en ese mismo pasaje hemos leído que el Maestresala dice, y después que han bebido mucho, sacan el inferior. Porque cuando la gente ya ha bebido mucho, ya su paladar no capta si es bueno, si es malo, ya entra todo ahí. No pasa nada. Por eso dicen, sacan el mejor vino adelante y después ya el inferior, cuando la gente ya ha tomado mucho, ya está borracha, ya está mareada, ya sacan el otro, ya, inferior. Y ni cuenta se dan. Pero tú has reservado el mejor vino para el último, dice. Y entonces, de verdad que hay mucha gente que dice, yo no sé por qué el Señor hizo eso. Yo no sé por qué tuvo que hacer vino. Porque para nosotros que somos de Occidente, amado hermano, porque los judíos son del Oriente, nosotros que somos del Occidente, que somos occidentales, nosotros tenemos un concepto del licor, un concepto del vino, muy distinto al concepto que tenían los judíos en aquella época. Y no solo los judíos, ¿eh? El mundo de aquel entonces, la antigüedad del mundo. En el mundo entero, la bebida que se tomaba era el vino. No había otro licor. Existía el vino y la sidra. Y el mosto, que estaba todavía por fermentar. Entonces, cuando Ana estaba orando para que Dios le hiciera el milagro de tener un hijo, el sumo sacerdote la veía que ella movía los labios y lloraba. Y el hombre vino y le dijo, mujer, digiere tu mosto, digiere tu vino, o sea, estás borracha. Y ella le dijo, no, Señor, yo no he bebido, yo no bebo, sino que estoy en aflicción, estoy clamando por un hijo, por un milagro. Pero él pensaba que estaba borracha. Entonces, incluso habían horarios donde la gente no podía estar ebria. Pero habían horarios en que sí podían estar ebrios. La gente tomaba mucho vino. En todas las casas habían jarras de vino. En todas las casas, hermano. No había una casa que no te pusieran el vino en la mesa. Como ahora el refresco, ¿verdad? La limonada, la naranjada y cualquier refresco, la gaseosa. Te ponen en la mesa cuando vas a almorzar. Tienes que tener un refresco, o al menos agua sola, pero algo tienes que tener para tomar. Pues en ese tiempo ponían vino. Y todo el mundo de ese entonces estaba acostumbrado al vino, y el vino no era pecado, el vino no estaba prohibido por Dios. Si usted analiza las escrituras, en el Antiguo Testamento usted va a descubrir
que el vino no era pecaminoso. Al contrario, incluso habían ofrendas que se hacían del vino. O sea, presentaban su cordero, presentaban un efa de harina y presentaban el mosto. Es más, cuando Dios dice que te bendeciré, dice, y tus lagares se llenarán de mosto. Se llenarán de vino. ¿Qué le parece? Tus lagares se llenarán de vino, de mosto, que es lo mismo. Entonces, en la bendición estaba el vino. Eclesiastés habla del vino que alegra el corazón. Pero también hay pasajes en la Biblia que habla de la borrachera, que esa es otra cosa ya. Esa es otra cosa, hermano. Por eso yo siempre he dicho, y lo volveré a repetir siempre, que en esta vida en que vivimos, los seres humanos tienen que buscar el punto de equilibrio para todas las cosas. El punto de equilibrio, hermano. El punto de equilibrio es aquel que produce bienestar. Cuando somos muy radicales, eso no trae ningún beneficio. Cuando somos muy liberales, eso no trae ningún beneficio. Entonces, la gente que se emborracha ya se fue al extremo. ¿Me entienden? Porque están ya usando mal. No quiere decir que el vino sea malo, ni que sea pecado, si se usa apropiadamente, si se toma apropiadamente. Alguno dirá, pastor, pero usted fomenta prácticamente que la gente tome. Yo no estoy fomentando nada. Estoy enseñando lo que la Biblia dice, hermano. En la Biblia no se ve que el vino sea pecaminoso. Miren lo que dice, amado hermano, en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. Evangelio según San Mateo capítulo 11. Miren lo que dice. Versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué le quisieron decir al Señor comilón y bebedor de vino? ¿Bebía o no bebía el Señor vino? Por supuesto que bebía. ¿Se emborrachaba? No. El Señor nunca se emborrachó. Pero de que bebía vino, bebía. De que sus discípulos bebían vino, bebían. En la última cena, está con sus discípulos y había comida y había vino. Que él tomó un poco de vino para representar su sangre es una cosa muy distinta, pero había vino y habían estado tomando vino, pero no para emborracharse. Pero el vino era algo que era parte de la cultura y de la mesa y de la casa de una persona. En una casa donde no hubiera vino, era, hermano, como una casa que no hubiera agua. Así era. Ahora, escuchen lo que les voy a decir y pongan atención a esto. Cuando el Señor está en la última cena con sus discípulos, el Señor dice algo que se le va a escarapelar el cuerpo. Y no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Wow! ¿Que en el reino de los cielos va a haber vino? Bueno, eso dice él, ¿no? Hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Dónde está el reino del Padre? En el cielo. ¿Va a haber vino en el cielo? Sí, uy, ahí, ahora sí, pues pastor. Dice. Lo hubiera dicho antes. Con ganas, ahora sí le entro. Hermano, es que el vino no es un acto pecaminoso. Ahora, esa palabra del Señor, hay mucha gente que va a sacar sus conclusiones y va a decir, sí, pero ese no es un vino como el de acá,
por eso dice vino nuevo, porque es diferente, que no sé cuánto, pero esas son especulaciones. Ese es criterio, puntos de vista, no tiene nada que ver. La realidad es que allá se va a tomar vino. Esa es la gran realidad. Como allá en el cielo va a haber una cena también, en las bodas del Cordero. Va a haber una cena, va a haber vino. ¿Qué? Lo dijo el Señor, no lo estoy diciendo yo. Yo no estoy enseñando eso porque yo lo estoy inventando. Lo dijo el Señor. Que en el cielo va a haber vino y que vamos a tomar vino. ¿Qué cosa? Es alarmante para muchos, ¿no? Entonces, descubrimos acá cómo el vino no era considerado algo pecaminoso. Pero déjenme leerle otro versículo para terminar la idea de lo que estoy hablando. En Colosenses capítulo 2, en el libro de Colosenses, solamente he tomado estos dos pasajes, hay muchos, ¿eh? Pero he tomado solamente estos dos porque por el tiempo, porque siempre me gana el tiempo y porque es más que suficiente para entender. En el capítulo 2 de Colosenses y versículo 16, dice San Pablo apóstol: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ah? San Pablo le está diciendo a la iglesia: nadie os juzgue en comida o en bebida. Primero en comida. ¿Por qué juzgaban en cuestión de la comida? Porque habían comidas que se le entregaban a sus dioses y era comida sacrificada a los ídolos. San Pablo dice: para mí un ídolo nada es. Por lo tanto, si a mí me sirven una comida que ha sido sacrificada a sus ídolos, yo me la como porque para mí un ídolo nada es. No significa nada, así que yo me lo como normal. Es como cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un mes que le llaman el mes morado, donde sacan al Cristo, acá en Perú le llaman el Cristo de Pachacamilla, y visten sus hábitos morados. Y la tradición, en esas fechas, que es justamente el mes de octubre, que ya estamos cerca, la gente hace turrones, fabrica unos panes especiales, justo para esa época nada más. O sea, ese tipo de cosas que preparan son alusivos a esa fecha. Lo hacen por el Señor de los Milagros, por los santos, no sé. Y ellos fabrican este tipo de pan. Incluso cuando llega la época de sus procesiones de sus santos, de sus vírgenes, fabrican este tipo de potajes, que son panes, bizcochos, ¿verdad? Turrones, etc. Y podríamos decir que esos alimentos que han sido fabricados para esas fechas, pues son fabricados para sus ídolos, para sus santos, para sus vírgenes, para sus cristos, ¿no? Y por lo tanto diríamos, es sacrificado a los ídolos, no podemos comer eso. Pero San Pablo dice: un ídolo nada es. Por lo tanto, si a mí me invitan un bizcocho, me lo como sabroso. Si me invitan un turrón, me lo como sabroso. Es más, hasta me compro un turrón. No tengo problema en eso. Por eso dice: nadie os juzgue en comida y en bebida. Pero dice: pero si algún hermano es débil en cuanto a su conciencia y te ve a ti comiendo un potaje sacrificado a los ídolos, por causa de esa acción se puede perder tu hermano, porque se va a confundir y se va a perder. Ya no va a creer en nada, porque para él es pecaminoso. Entonces dice: por causa de mi hermano no comeré carne, no comeré ninguna comida sacrificada a los ídolos, por causa de mi hermano débil, aunque para mí no tiene nada que ver, pero por causa de él lo evito, para que no se afecte la conciencia
de mi hermano que es débil en la fe. ¿Entiende? En cuanto al vino, igual. Es igual. Para mí el vino no es pecaminoso. El vino era una práctica. Se podía tomar. No emborrachar. Pero sí se podía tomar. Pero si por causa de la conciencia débil de alguien me ve tomando vino, se puede dañar. Dice, como el pastor está tomando vino, pero si el Señor nos libertó de esas cosas, que no sé cuánto, que eso es del diablo, y que aquí, que allá. Entonces, por causa de la conciencia de él, no tomaré vino, para no dañar la conciencia débil de mi hermano. Porque él no lo entiende así. Él entiende que es pecaminoso, y como él lo ve pecaminoso, pues yo, que no lo veo así, me voy a poner al nivel de él y no voy a tomar vino para que no se afecte, porque mi amor por mi hermano, mi amor por mi prójimo, tiene que ser más alto que mis propios deseos. Y por lo tanto, no beberé. A mí me han invitado a matrimonios, a mí me han invitado a fiestas de cumpleaños, 15 años, 18 años, de todas las edades, y han hecho un brindis y han pasado la copa de vino, a todo el mundo, y a mí también me la han dado. Yo observo el ambiente, miro quién puede afectarse si me tomo ese traguito, porque es un sorbito, ¿no? Punto. Pero alguien se puede afectar. Si yo veo que hay personas que pueden afectarse, porque hay personas que dicen, no, nosotros no tomamos, yo no tomo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro la copa, brindemos por fulano, ya, muy bien. Yo hago el ademán nada más de que estoy tomando, pero no tomo nada. Hago así nada más para pasar el brindis. Y luego, cuando vienen con el plato para recibir las copas, yo pongo mi copa llenecita ahí. La levanto primero para que todo el mundo vea que no he tomado nada y la pongo ahí. Y se llevan mi copa, ¿no? Le digo al hombre, al mozo, guárdalo para más tardecito, hermano. Pero, hermanos, eso es cuando yo veo gente que tiene ese problema. Y yo soy pastor, y yo no voy a crearle una situación más crítica todavía de la que de repente la persona ya tiene. Evito. Pero si yo veo que no hay ese problema, yo me tomo la copa de vino y ningún problema. No tengo ningún problema. A mí el Señor me libertó de la borrachera, hermanos. A mí me quitó el vicio. A mí no me hace falta una copita de vino. No me hace falta. ¿Para qué una copa de vino? Es que hay circunstancias que muchas veces, por una cuestión de ética, por una cuestión de familia, por una cuestión, entonces tomamos un sorbito que no es pecado, porque yo conozco las escrituras y sé que no es pecaminoso. Ahora, yo no voy a estar metiéndome en la fiesta a buscar copas de vino, hermano. Ese no es mi estilo ni mi deseo. Estoy hablando de circunstancias. En ese tiempo la cosa era más grave porque todos tomaban vino, todos. Un día se enfermó Timoteo y Pablo le dice, ya no tomes agua, sino usa de un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades del estómago. Usa vino como medicina, pero era vino, hermano. Era vino. No era un vino sin alcohol, no, era vino. Y está comprobado que una copa de vino, hermano, después del almuerzo, ayuda al corazón. Es un poderoso antioxidante. Ilumina tu rostro, tu piel. Es decir, tiene propiedades curativas tremendas el vino cuando se toma apropiadamente. Mire, usted condena el vino, que es una copa nada más, porque entiende que es pecaminoso. Usted lo condena. Sin embargo, esa copa de vino tiene beneficios muy grandes para su salud, para su estómago, para la piel, para el corazón, los que sufren
de hipertensión, el vino es muy bueno, muy bueno. Una copa de vino. Usted rechaza, porque lo ve pecaminoso. Sin embargo, usted se toma 3, 4 vasos de gaseosa, a veces una botella entera de gaseosa. Y la gaseosa le hace daño. La gaseosa destruye el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Eso sí es dañino. La gaseosa le genera cálculos renales. La gaseosa le genera problemas de diabetes. La gaseosa le genera, hermano, cáncer. Porque tiene químicos y tiene un exceso de azúcar que perjudica su cuerpo. Sin embargo, hay gente que se toma 1, 2, 3 botellas de gaseosa personal y a veces otras de litro y medio. Y se las toman, dañando su cuerpo terriblemente. Y eso sí es grave. Eso es más grave que tomarse una copa de vino. Porque la copa de vino le va a beneficiar, mientras que la botella de gaseosa le va a destruir y lo va a matar. ¿Qué le parece? Por eso dice el final, cuando se lee en el Evangelio según San Mateo, que dimos lectura, ¿no? En el capítulo 11, al final dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiere decir que la sabiduría evalúa qué es lo mejor y qué es lo peor. Y para mí, una copa de vino tiene más valor en propiedades curativas y de beneficio para el hombre que un vaso de gaseosa que te destruye completamente. Y yo considero que eso es sabiduría. Y considero que lo otro, tomarse la gaseosa, es una necedad. ¿Qué le parece? Pero son criterios, ¿no? La gente habla, no, porque nosotros no podemos tomar. Pues no, y por supuesto, hermano, yo no estoy fomentando que usted tome, ni estoy impulsando lo que se tome una copa de vino. Estoy hablando de manera razonable de casos y circunstancias que se presentan en la vida y que a veces por nuestro legalismo, por nuestra forma radical y por la falta de entendimiento, nos ponemos en una postura que no corresponde y satanizamos todo, hermano. Satanizamos todo. Pero es que todo lo que se hace en extremo es malo. Todo. No es lo mismo comerse una manzana que 1 kilo de manzanas, hermano, que le va a crear una gastritis tremenda. Entonces, Dios no condenó nunca el vino. El vino fue parte de la cultura de esa época. Hoy, por supuesto, el vino que la gente toma ya en botellas ya es fabricado de manera industrial con químicos, más que con el fruto de la uva, ya es con químicos. Del fruto de la uva tiene un porcentaje muy bajo, ya todo es químico ya. Todo es químico y tiene alcohol y tiene un montón de cosas. Entonces ya esos vinos pues ya no son puros. Lo que el Señor hizo en la boda de Caná fue un vino puro, pero que emborrachaba. Que emborrachaba. Era un vino netamente puro. Lo que venden hoy ya es alcohol. Es alcohol, hermano. Entonces toma una copa de vino, ya no es vino, ya está tomando una copa de alcohol. Eso le va a hacer daño. Pero yo conozco lugares, yo estuve una vez en una casa donde el dueño de la casa, eran una familia, ¿no? Pero uno de los hermanos, él fabricaba su propio vino, con la uva y todo, era puro ese vino, y a mí me invitaba, yo no era creyente todavía, pero estoy diciendo de que hay gente que todavía fabrica el vino puro, y todavía se toma. Y hay industrias que tienen a la venta botellas de vino que son puros, que son de uva. Y tienen un precio y tienen ya sus razones. A lo que yo voy, amado hermano, es de que el vino era algo que se tomaba y no había una restricción de parte de Dios para tomarlo. Solamente cuando había exceso de tomar el vino, Dios lo condenaba, porque Dios condena la borrachera. Dios lo condena tajantemente. Los borrachos no entrarán
en el reino de los cielos, dice la Biblia. Los borrachos no entrarán. Entonces, San Pablo también expresa diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. ¿No? Pero está diciendo, no está diciendo, no toméis vino, está diciendo, no os embriaguéis, que es muy diferente, hermano. Decir no te embriagues a decir no tomes. Pablo no está prohibiendo que tomen el vino. Está diciendo no te embriagues. No te embriagues con el vino. El vino es bueno si se toma adecuadamente. Es malo si te embriagas y ya lo tomas para embriagarte. Ya, ahí sí la cosa se puso mala, pues. Ojalá usted pueda entenderlo. Ojalá pueda comprender que dentro de la cultura judía y de toda la zona del Medio Oriente, el vino es algo normal para ellos. O sea, ellos no lo ven escandaloso ni ven prohibición ninguna. Ellos normal toman su vino. Estoy hablando de pastores judíos, estoy hablando de creyentes judíos. Ellos toman su vino normal, no tienen ningún reparo. Pero han surgido tantas enseñanzas tan radicales que la gente ha tomado temor. Dice que no puedo tomar. A mí me ven con una copita de vino. Uy, será para que me excomulguen, dice. Ahí mismo le pasan la voz al pastor, me ponen en disciplina indefinida, que eso es del diablo. Y decir, eso es del diablo, es estar yendo contra las escrituras. Es como decir que nuestro Señor hizo una bebida del diablo en las bodas de Caná. Eso es lo que están diciendo. Al decir que el vino es del diablo, eso no es de Dios. Entonces Jesús hizo una bebida del diablo. ¿Es eso correcto? No es correcto. María dijo, no tienen vino. ¿Tanta preocupación tenía María por el vino? ¿Por qué se preocupó? Porque el vino era parte de la fiesta. Y si no había vino, no había fiesta. ¿Qué le parece? Los judíos están acostumbrados que en una boda hubiera bastante vino. Por eso dice, cuando ya han bebido bastante, entonces sacan el vino inferior. María preocupadísima por el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, dijo el Señor. Aún no ha llegado mi hora. Pero sin embargo, Él hizo el primer milagro fabricando ese vino, el mejor vino del mundo. El Señor hizo el mejor vino del mundo. Y no hizo unas copitas de vino, hermano. 6 tinajas. 6 tinajas. A ver, vamos a verlo acá. En Juan capítulo 2. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, hermano, esos cántaros grandes que lo llevaban en la cabeza las mujeres, o en el hombro, cuando iban a sacar agua del pozo. O sea, ahí más o menos yo me imagino que en cada cántaro, ¿cuántos litros pues habían ahí? Por lo menos sus 10, 15 litros de agua. Y eso lo cargaban. Y cabían 2 o 3 cántaros en cada tinaja, hermano. O sea que ahí era para emborracharse por lo menos una semana. Una semana tomando el vino del Señor. Yo no sé por qué tanto lío con el vino. Ah, mis hermanos. Pero cada uno es responsable de sus actos. Cada uno tiene que tener un control en su vida. Y cada creyente debe de velar que no se trata de que, entonces no está prohibido, entonces me pongo a tomar. No, ten cuidado porque hay gente, como ya lo dije, que puede afectarse por esa acción. Y para que no se afecten, mejor no tomes vino. Si fueras judía
Te lo digo a ti porque yo sé que tú eres la que siempre dice, ¡ah! Y si fueras judío, puedes tomar el vino que te dé la gana, porque en la cultura judía, en la cultura árabe, eso es normal. Pero estás en el Perú. Y en el Perú hay todo tipo de sectas y de enseñanzas y de formas radicales que han creado prejuicios, hermano, a diestra y a siniestra, ¿no? Que todo lo satanizan, todo lo satanizan. Hay gente que no puede ver una película en la televisión porque eso es del diablo, eso es del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dicen, ¿no? Yo me acuerdo de los pastores, amigos míos, muchos pastores que he conocido, y muchos de ellos hasta hijos espirituales, que en el púlpito hablaban contra la televisión, que las películas, que no sé cuánto. Pero ellos en sus cuartos, su tremendo televisor, y en ese tiempo estaban los DVD o los VHS, creo, unos cassettes. Y ellos tenían ahí su ruma de películas. Y ahí en su cuarto, escondidito, con el tono bajito, veían sus películas, así para que nadie escuche. Pero en el púlpito, metiéndole duro a la gente que no vean películas. Hipócritas, hermano. De verdad que eran hipócritas. Apócrifos, como decía uno. Apócrifos, no hipócritas. Entonces, la realidad es que hay gente que le quiere quitar la pajilla del ojo de su hermano y ellos tienen una viga en su propio ojo. Hermanos, hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento, porque Dios nos ha dado la libertad y la libertad se encuentra en la capacidad de análisis y de consideración de las cosas para saber hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde son mis límites, qué es lo que debo, qué es lo que no debo hacer en determinados momentos, qué es bueno, qué es malo. ¿Me entiende? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, hay cosas lícitas como el vino, pero a veces no conviene. A veces no conviene. Usted dice, no, porque la Biblia dice que es bueno, el pastor Moreno, yo lo he escuchado. Y comienza, el pastor Moreno dijo. Yo te estoy llamando al análisis. Que no satanices lo que la Biblia no está satanizando. Que no te vayas a extremos que la Biblia no está yendo. Que consideres bien las cosas, que seas sabio. Que tengas la capacidad de poder evaluar si está correcto o no, si es mucho o poco. Tienes que considerar. Para eso Dios te ha hecho libre y para eso te ha dado un pensamiento y estás lleno del Señor. Sabrás cómo actuar en su determinado momento. Hay otras personas que dicen, no, pastor, yo en ese lío no quiero entrar. Yo en ese lío no, yo no tomo. A mí así venga el pastor Moreno a decirme que una copa, que yo no. ¿Está bien? Está bien, no hay problema. Yo no estoy imponiendo nada, ni quiero que te emborraches, ni quiero que tomes vino. ¿Yo qué gano con que tú tomes vino? ¿Acaso yo gano algo? Lo que estoy tratando de hacer ver es de que la Biblia, hermano, la Biblia no es un libro de fanáticos. La Biblia no es un libro de extremistas. La Biblia es un libro de sabiduría. Es un libro de equidad. Es un libro de ética. Es un libro de igualdad. Es un libro de amor. Y cuando nosotros comprendemos las Escrituras bajo ese contexto tan amplio de beneficio que tiene, entonces podemos actuar de manera correcta sin que nada nos esté dañando nuestra conciencia, hermano. Ay, no, tomé un poquito de vino. Ay, me voy al infierno. Señor, sácame del infierno. Y Pablo está diciendo, ya no tomes agua, usa un poco de vino. Y el pastor Moreno te está diciendo que una copa de vino te arregla la piel, te arregla la hipertensión, te ayuda al estómago y en fin, un montón de propiedades. Más bien dile no a la gaseosa, al azúcar, elimina el azúcar. Eso es lo que te está dañando, hermano.
Espero que comprendan lo que estoy enseñando. Que Dios los bendiga. Voy a orar por ti. Voy a pedir a Dios por ti. Voy a orar por los enfermos también. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te pido ahora, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos, que ellos puedan abrir su mente, su entendimiento, considerar que tu palabra no es una palabra extremista, es una palabra, Señor, equitativa, una palabra sabia. Te pido que sean sabios cada uno de ellos, que los vuelvas sabios cada día. Y que si alguno está falto de sabiduría, Dios mío, tú estás dispuesto a dar abundantemente a aquel que te lo pida. Señor, bendice a tu pueblo, a cada pastor, a cada creyente, bendícelo, Señor. Y mira a los que están enfermos, aquellos que tienen dolencia, aquellos que todavía están con el COVID-19, aquellos que tienen problemas en el hígado, en los riñones, en cualquier parte del cuerpo, sánalos, tócalos, libértalos. Obra poderosamente milagros y sanidades en sus cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Dios mediante, nos vemos mañana a 8 de la noche como siempre. Bye.